propiedades de la materia. Habíamos visto que hay propiedades generales y propiedades particulares. Las propiedades generales son aquellas que se dan en toda clase de materia. No permiten diferenciar una materia de otra. Por ejemplo, las principales son masa y el volumen, las propiedades generales, porque todo cuerpo presenta masa y volumen. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y en el sistema internacional lo medimos en kilogramos. En otros países lo miden en libras, onzas. El volumen es aquel espacio que ocupa un cuerpo y se mide en litros o en mililitros. Las propiedades características o particulares vendrían a ser la densidad, la dureza, el color, la maleabilidad, la transparencia, etc. La densidad es la cantidad de materia de un cuerpo entre su volumen. Y así, estas otras propiedades características nos definen a los elementos. Por ejemplo, los metales tienen brillo metálico en color, tienen conductividad eléctrica relativamente alta, conductividad térmica, ¿no? Etcétera. Habíamos visto también esa clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras pueden ser simples o compuestas y las mezclas homogéneas o heterogéneas. Recordemos que una sustancia pura es aquella que tiene una composición química definida, una materia homogénea. Y esta composición química definida puede ser porque se han unido dos átomos o porque hay solo un átomo. Por ejemplo, la sal común es cloruro de sodio, NaCl, el agua es H2O, y así, ¿no? El mercurio, hierro es hierro, Fe, clorato de potasio. Y las sustancias puras tienen una composición definida y propiedades físicas y químicas similares en toda su masa. Vamos a ver estos ejemplos para repasar un poquito, ¿ya? La materia sin masa. ¿Cuál es aquella materia que no tiene masa? El libro, el agua, el borrador, el lápiz o el calor. ¿Cuál es, Juan Diego, la materia sin masa? El aire. A ver, estamos acá. Libro, agua, borrador, lápiz o calor. Agua. A ver, el agua sí tiene masa. Ah, no, el calor. El calor, muy bien. El calor, energía calorífica, es la energía y es un tipo de materia, pero sin masa. Luego, en el ejercicio 2 dice, no es una sustancia simple. Sustancia simple, vamos a ver la definición adelante, es aquella que está formada por un solo tipo de átomos. Entonces, el oxígeno, el cobre, el yodo y el mercurio, estos cuatro primeros son sustancias simples. Y la cal viva, KO, vendría a ser una sustancia compuesta. ¿Por qué? Porque está formada por Ca, calcio y oxígeno. ¿Sí? Entonces, ese compuesto vendría a ser la cal viva. Es un compuesto binario. Más adelante vamos a ver mejor esto. Luego, acá dice qué elemento está representado correctamente. Ustedes, chicos, los que están aquí, Camila, Enzo, Juan Diego, ¿han escuchado hablar de la tabla periódica? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Para las siguientes clases, de acá a una semana más, vamos a ver la tabla periódica, la vamos a necesitar porque vamos a analizarla. Por el momento pueden ir descargándosela o si sus hermanos mayores tienen una tabla, se la pueden prestar para ver. En la tabla periódica están los elementos químicos en diferentes colores que nos clasifican cuáles son metales, cuáles son no metales, y están sus números atómicos, te dicen cuáles son frágiles, cuáles son dúctiles, te dicen los gases nobles, etc. Entonces, la tabla periódica la vamos a estudiar más a fondo en otro capítulo, pero ahora necesitamos ir familiarizándonos con los símbolos químicos. ¿Ok? Esto de acá vamos a verlo más adelante. Pasemos a esta parte de la teoría. Las sustancias puras se clasifican en
Juan Diego, acá, ¿qué dice? Sustancia simple, elemento químico. A ver, leemos, Juan Diego, está Está constituida por átomos de un solo tipo de elementos químicos. muy bien. ¿Qué más? Se representa mediante símbolos. Ujú. No se puede descomponer en otras sustancias simples. Puede presentarse en diferentes formas. Alotropia, por ejemplo, el diamante y el grafito son sustancias simples, pues ambos poseen átomos de carbono en su composición. Pueden presentarse como moléculas dos o más átomos del elemento, por ejemplo, el ozono y, y el oxígeno molecular son dos sustancias simples, cada una de ellas con, con propiedades muy diferentes. El elemento químico que forma estas dos sustancias simples, oxígeno. Muy bien, acá hay algo Eso. importante que ha leído su compañero, pregunta de test, la alotropía. ¿Se acuerdan qué era la alotropía? ¿Qué era el fenómeno de la alotropía? A ver, ¿quién se acuerda? La alotropía es aquel fenómeno mediante el cual una sustancia puede tener diferentes formas estando en el mismo estado. Por ejemplo, el diamante y el grafito. El diamante es una sustancia muy preciada. Los griegos la denominaron así porque diamante significa invencible en griego. Y el grafito es una sustancia que se usa bastante en los lápices, ¿no? Proviene del carbón mineral y tienen propiedades diferentes. El diamante es el material más duro que hay y el grafito es un conductor de la electricidad. Entonces, tienen propiedades diferentes. Uno es cristalino, el otro es de color negro, uno es duro, el otro es frágil, etcétera. Pero a pesar de que son diferentes cosas, los dos poseen átomos de carbono en su composición. Lo que los diferencia es su estructura, que ya les había mencionado en la clase pasada. Uno tiene estructura tetraédrica y el otro hexagonal. Pero aquí se da el fenómeno de alotropía. ¿Por qué? Porque son dos sustancias simples diferentes, pero que pertenecen a un mismo elemento, en este caso al carbono. Hay más alótropos, por ejemplo, hay alótropos del azufre, hay alótropos del fósforo, etcétera. Y esta propiedad es importante porque les voy a preguntar, ¿okay? Les voy a preguntar en su test, entonces estén atentos. Luego, pueden presentarse como moléculas del mismo elemento. Por ejemplo, el ozono. El ozono, ustedes han escuchado hablar del ozono, ¿verdad? ¿Qué es el ozono? ¿O dónde está el ozono? Fácil. ¿Dónde está? Lo de la capa de ozono. Ajá. En geografía, en los años pasados, ustedes han escuchado hablar de que la capa de ozono hay ahorita agujeros, ¿no? Ahora, la capa de ozono es una zona que está en la estratosfera terrestre y ahí se concentra una concentración bastante alta de ozono. Y esta concentración de ozono absorbe el 97 al 99% de la radiación ultravioleta. ¿Qué es la radiación ultravioleta? La radiación que viene de los rayos del sol, ¿no? Y es importante que exista esta capa, porque ¿qué pasaría si todos los rayos del sol pudieran incidir sobre la Tierra y no estuviera esta capa? ¿Qué pasaría? Ustedes han escuchado que hay personas que desarrollan cáncer a la piel, ¿no? Distintos tipos de cáncer porque han estado expuestos de repente mucho tiempo al sol o les salen manchas en la cara. De hecho, a mi mamá le han salido manchitas en la cara. ¿Por qué? Porque no se protegen del sol, ¿no es cierto? Por eso es importante usar el bloqueador solar. Porque aunque el ozono, la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta, a cierta hora de la mañana, de 10 a 2 de la tarde o de 10 a 12, hay una incidencia muy alta de los rayos ultravioleta, entonces es importante protegernos, ¿no? Para no desarrollar cáncer, para que no nos salgan manchitas.
Entonces, ¿el ozono es muy importante? Sí. ¿El oxígeno es importante? También. El oxígeno está presente en el aire. De hecho, está presente en un 21% del aire. Y el oxígeno nos sirve, actualmente respiramos, ¿no es cierto? Respiramos oxígeno, es una sustancia vital para nosotros. Acá tenemos algunos ejemplos de metales. ¿Ustedes han escuchado de estos metales? Plata, oro, cobre, aluminio. Juan Diego, Camila, ¿han escuchado? ¿Enzo? Sí. Estos metales, Camila, ¿dónde los Sí. puedes encontrar, Juan Diego? Camila, ¿dónde podemos encontrar la plata, el oro, el cobre, el aluminio? La plata en los aretes, Muy bien, en la joyería, en el ¿no? papel. Ajá. El cobre se usa actualmente en los alambres de cobre para las conexiones. El aluminio, si no me equivoco, hay ollas de aluminio, hay material, bastante material de aluminio que es muy usado, porque el aluminio tiene una conductividad térmica muy buena, el cobre tiene una conductividad eléctrica muy buena, la plata también tiene una alta conductividad eléctrica, pero no se usa plata para los alambres, no se usa plata en la electricidad. ¿Por qué? Porque la plata es muy cara para ser usada así. Entonces la plata se usa más bueno, en luxury, ¿no? En los lujos, ¿no? En la joyería, ¿no? Es importante acá recordar que las sustancias simples solo tienen un tipo de átomos, chicos. Acá dice, está constituido por un solo tipo de átomos. O sea, solamente es plata, Ag, solamente es oro, Au, solamente es cobre, Cu, aluminio, Al, etcétera. Solamente hay un solo tipo de átomos. Estas son las sustancias simples o elementos químicos que ustedes pueden observar más claramente en la tabla periódica. Para la próxima clase, por favor, consíganse su tabla, estén con su tabla a la mano. Si no se la consiguen en físico, pueden descargársela en Word, en PowerPoint, donde ustedes prefieran, para que la tengan a la mano, ¿ya? Ahora, los gases nobles, como dice su nombre, son nobles, ¿por qué? Porque estos gases, también conocidos como gases raros, no se combinan con otros elementos. Y estos gases son inertes y son muy raros, muy escasos. El helio, neón, argón, criptón, xenón y radón son los gases nobles. Ahora no vamos a memorizar nada de esto, pero es importante que con nuestra tabla vayamos familiarizándonos con los símbolos químicos, porque eso sí vamos a necesitarlo, ¿ya? Vamos a familiarizarnos con los símbolos químicos. Los no metales, acá hay no metales muy conocidos, por ejemplo el oxígeno, que hablamos del oxígeno que forma ozono, la capa de ozono, y el oxígeno molecular que forma lo que vamos a respirar, ¿no? El nitrógeno, que está presente en el aire en un 79%, el carbono, que también está presente bastante, el fósforo, ¿no? Y hay más metales, ¿no? El azufre, el selenio, etcétera. Luego, ese es simple. Ahora vamos a ver compuestos. Su nombre mismo lo dice, sustancia compuesta. A ver, ¿quién me ayuda leyendo? Camila, sustancia compuesta. ¿Qué dice? Sustancia compuesta. Está Enzo, Juan Diego. La sustancia compuesta está... Está constituido, formado por dos o más tipos de átomos de elementos químicos diferentes. Se Muy bien, presenta entonces, mediante sigue. Se representa mediante... Se representa mediante fórmulas que nos indican la proporción. Pueden separarse mediante procesos químicos. Estos procesos se les llama reacciones químicas. Se pueden clasificar de acuerdo a su número de átomos de la siguiente manera. Por ejemplo, el número de átomos nos va a decir si la molécula o sustancia compuesta se llama diatómica, triatómica, tetratómica, pentatómica. ¿Por qué dice dia, tri, tetra, penta? ¿Ustedes han escuchado hablar de di, tri, penta, tetra?
Di es 2, tri es 3, tetra es 4 y penta es 5. Entonces, di vendría a ser 2, tri 3, tetra 4, penta 5. Son prefijos que nos indican el número de átomos. En este caso, 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, 5 átomos. De acuerdo al número de elementos, también podemos denominarlos binario, ternario, cuaternario. Binario. Binario viene de 2 elementos. Ternario viene de 3 elementos. Y cuaternario viene de 4 elementos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se está haciendo aquí. Estamos haciendo un cuadrito que contiene los prefijos que vamos a usar para poder llamar a los compuestos. ¿Sí? Entonces, se puede clasificar de acuerdo al número de átomos. Diatómico, si tiene 2 átomos. Triatómico, si tiene 3 átomos. Tetraatómico, si tiene 4 átomos. Pentaatómico, si tiene 5 átomos. Hexaatómico, si tiene 6 átomos. Heptaatómico, si tiene 7 átomos. Y así, ¿no? Todos los prefijos usados. Luego, si tiene elementos diferentes, va a ser binario, ternario, cuaternario. Si tiene 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos diferentes. ¿Ok? Ahora, esto de acá nos va a ayudar para determinar la atomicidad. Pregunta de test. ¿Qué es la atomicidad? Acá dice, la atomicidad es el número de átomos presentes. Lo estoy colocando en rojito, ¿ya? El número de átomos presentes. Esa es la atomicidad. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es la atomicidad? La atomicidad es la cantidad de átomos presentes en el compuesto, en la molécula, donde sea, es el número de átomos. ¿Cómo yo hallo el número de átomos? Voy a ver acá ejemplos antes de pasar a la siguiente tabla, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo el H2O, ¿qué es el H2O? El H2O es el agua. El agua, muy bien. El agua, el H2O, vamos a analizar. ¿Cuántos átomos tiene el H2O? Pensamos un poquito y decimos, tiene 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno. Entonces, en total tendrá 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno, o sea, tendrá 3 átomos. Entonces, ese 3 átomos va a ser la atomicidad. O puedo decir que es triatómico, porque tiene 3 átomos. ¿Sí? Solamente estamos haciendo eso, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría con el CO2? Juan Diego, ¿el CO2 qué tiene? A ver, CO2. Un compuesto conocido que lo vemos a diario. Bueno, lo veíamos cuando las combis botan ese humo negro, el CO2. Es el carbono. Ajá, es el carbono con el oxígeno. Entonces, ¿qué presenta? Humo. Muy bien, un átomo de carbono más Más un átomo. más, ese 2 me indica 2 átomos de oxígeno, ¿ok? Entonces tenemos un átomo de carbono más 2 átomos de oxígeno. Solamente estoy analizando eso, chicos. El CO2 sería un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno, en total 3 átomos. Entonces, al tener 3 átomos va a ser igual que el H2O triatómico. ¿Qué pasaría con el HNO3? HNO3. ¿Cómo sería el HNO3? Ácido nítrico. Sería el HNO3. Renzo, ¿el HNO3 qué presenta?
El HNO3 presenta un átomo de hidrógeno más. ¿Qué más? Un átomo de nitrógeno más. Un átomo de oxígeno. No, acá dice O3. O3 significa acá el O2 son 2 átomos de oxígeno. El O3 son 3 átomos de oxígeno. Entonces, si tenemos un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno, ¿cuántos átomos en total va a haber? Uno más 1 más 3, ¿cuánto es? 5 átomos, muy bien. Entonces va a haber 5 átomos. Entonces, en estos 3 compuestos que he puesto acá a la derecha de azulito, dice H2O, CO2 y HNO3. El H2O, estamos analizando, el H2O tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, tiene 3 átomos. El CO2 tiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, tiene 3 átomos. ¿Cómo está? El HNO3 tiene un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. 1 más 1 más 3, 5 átomos. Acá, preguntas, chicos, preguntas. Entonces, en el cuadrito que está acá, vamos a llenar como acá están llenando. Acá están poniendo diatómico, triatómico, tetratómico, de acuerdo al número de átomos como acá. De acuerdo al número de elementos diferentes, binario, ternario, cuaternario. El H2O sería binario porque tiene hidrógeno y oxígeno. En cambio, el HNO3 sería ternario porque tiene 3 elementos. Entonces acá vamos a analizar. El agua ya habíamos analizado, tiene 3 átomos, 2 de H y 1 de O, 3 átomos, triatómico. ¿Por qué binario? Porque tiene 2 átomos diferentes. ¿Ok? Entonces, es binario porque tiene 2 átomos diferentes. Ya está. El cloruro de sodio, NaCl, ¿cuántos átomos tiene el cloruro de sodio? ¿Cuántos átomos tiene NaCl? A ver, tendría 3 átomos de carbono más 3 átomos de hidrógeno, o sea, 3 más 3, 6. Entonces se va a llamar hexatómico. En este ejercicio estamos colocando el nombre con el prefijo hexa. ¿Por qué hexa? ¿Por qué? Porque el átomo, porque el compuesto tiene 6 átomos, entonces se va a llamar hexatómico.
Y va a ser binario. ¿Por qué va a ser binario? Porque tiene dos átomos diferentes, carbono e hidrógeno, binario. El NaF, fluoruro de sodio, tiene dos átomos, diatómico, 1, 2. Y va a ser binario también. El HCl también va a ser diatómico y va a ser binario. El bicarbonato de sodio, NaHCO3, ¿cuántos átomos diferentes presenta? NaHCO3. No. ¿Cuánto? O, carbono y oxígeno, H, hidrógeno, sodio, ¿no? A ver, presenta diferentes. El sodio, Na. El H, el carbono y el oxígeno. Sodio, hidrógeno, carbono, oxígeno. ¿Serían? 4. Entonces sería Eran 4. cuaternario. Acá está. Sodio tiene 1, pues tienes que sumar acá el porcentaje, el valor. Chicos, si hay alguna duda en esta tabla, tienen que hacerla para poder ver sus preguntas. ¿Okay? ¿Sí? Fíjate el otro que ha dicho la misa. ¿Cuánto tiene? Acá, vamos a ver este ejemplo. Vamos a explicarlo. Una pregunta. Dime, Renzo. Cuando te parece... Entonces acá hay más ejemplos y vamos a ver acá. ¿Cuál de las siguientes sustancias es un elemento? ¿El aire, el cobre, el agua de mar, el acero o el gas doméstico? El cobre. ¿Cuál de las sustancias es un elemento? El cobre. El aire, el cobre, el agua de mar, el acero o el gas. El Cobre. cobre. ¿Por qué no, Renzo, es el acero? ¿Qué era el acero? No sé, Miss. Ok, recordemos que el acero es una aleación. El acero es una aleación que quiere decir una mezcla de dos metales o más. En este caso es una aleación de hierro con carbono, donde hay más hierro. Es una aleación, el acero, una mezcla. El agua de mar, ¿qué vendría a ser el agua de mar? ¿Qué hay en el agua de mar? Si alguna vez han ido al mar, obvio que sí. ¿Qué hay en el mar? Agua salada. Hay sal. También puede ser que hayan algas, ¿no? Arena, ¿no? Entonces, en el agua de mar hay una mezcla. ¿Qué tipo de mezcla sería? ¿Homogénea o heterogénea? ¿Qué tipo de mezcla sería? Recuerden que sería una mezcla heterogénea, ¿por qué? Porque en el agua de mar podemos ver diferentes componentes, ¿no? No es solamente una cosa, podemos ver, ¿no? A veces se ven distintos colores, a veces vemos las algas, ¿no? A veces vemos piedras, etc. El gas doméstico es el propano, y el gas doméstico es un compuesto, lo voy a colocar acá, ¿ya? El gas doméstico es un compuesto. ¿Por qué? Porque el gas doméstico es el propano. Señale un compuesto de acá. ¿Cuál sería compuesto? Ozono, glucosa, dióxido de carbono, mercurio o B y C. Glucosa. ¿Cómo? Glucosa. Ya, la glucosa es un compuesto. ¿Por qué es un compuesto, Renzo? Porque tiene 3 elementos. Muy bien, la glucosa es un compuesto. Acá falta otro más. ¿Cuál otro es un compuesto? El dióxido de carbono. Sí, porque el dióxido de carbono tiene carbono y oxígeno. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta sería glucosa y dióxido de carbono, o sea, la letra
B y C, ¿ok? Esa sería mi respuesta. B y C. Ya. ¿En qué alternativa existen solamente elementos? ¿Dónde hay solamente elementos acá? Agua y alcohol. En la C, hidrógeno y carbono. Muy bien, ¿por qué? En los demás vemos, agua es un compuesto, alcohol también, NaCl es un compuesto, CO2 también, metano es un compuesto, agua es compuesto, propano es compuesto y gasolina es una mezcla, ¿ok? Entonces, estos ejercicios estamos resolviéndolos conmigo y también estoy dejando algunos vacíos para que ustedes los completen solitos, porque es importante que ustedes trabajen. Esa clase no va a haber tarea, pero ustedes van a completar las respuestas. Si quieren pueden apuntar las respuestas ahorita, para que por lo menos practiquen y repasen un poquito, ¿no? Porque es importante repasar, ¿ya? Sigamos acá. 4. Las tienen una composición química definida. Las... ¿Cuáles tienen una composición química, una fórmula definida? Las, sus... ¿Cuáles? Las sustancias... Ya, y las sustancias puras. Las sustancias puras. Las sustancias puras tienen una composición química definida, ¿ok? Yo le estoy dando la clave. Luego, acá te dice, el elemento, se unen átomos de elementos diferentes. En un compuesto. En un compuesto se unen átomos de elementos diferentes. Es importante recordar la definición, ¿ok? Ya que Renzo no estuvo, Renzo nos va a leer. ¿Qué dice? Sustancia compuesta. ¿Qué dice? Está constituido por moléculas formado por 2 a más tipos de átomos de elementos químicos diferentes. Ajá. Un poquito más Se fuerte. representan mediante... de nuevo el 1. No, sigue ahí. Se representa mediante... Se representa mediante fórmulas que nos indican la proporción de los átomos. Pueden separarse en otras sustancias simples mediante procesos químicos. Se pueden clasificar de acuerdo al número de átomos de la siguiente manera. Composición. Muy bien. De acuerdo al número de átomos. ¿Acá qué dice? Diatómico, 2 átomos. Triatómico, 3 átomos. Tetratómico, 4 átomos. Pentatómico, 5 átomos. De acuerdo al número de elementos diferentes. Binario, 2 elementos. Ternario, 3 elementos. Cuaternario, 4 elementos. Muy bien. ¿Qué es la atomicidad? Pregunta de test, Número de atomicidad. átomos presentes. Muy bien, entonces voy a preguntarles en el test qué es la atomicidad y ustedes tienen que poner el número de átomos presentes en el compuesto, etcétera, ¿no? El número de átomos. ¿Cuándo va a ser test? Hoy día voy a colocar el test. Ya. Estudien, Miss, por favor.